No como las que les he tenido acostumbrados en estas semanas anteriores, para darle la bienvenida al profesor Cascajo Castro, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, a estos diálogos constitucionales que con tanto acierto ha organizado la Universidad de Cádiz y que celebramos en nuestra facultad. Cuando al principio nos hablaron de esta idea y nos propusieron este modelo, se nos presentaron algunas dudas de si quizás fuera la mejor opción de todas. Y lo cierto es que las dos conferencias, los dos diálogos que se han mantenido con anterioridad han demostrado que han sido absolutamente certeros y productivos en toda su extensión. La verdad es que en las dos anteriores ocasiones hemos aprendido muchísimo de una forma muy agradable. Esto de aprender de forma agradable es algo realmente importante e interesante. Y yo les animo a ustedes a que, igual que en ocasiones anteriores, aprovechen al máximo la oportunidad que tienen hoy para aprender bastante más sobre la Constitución y sobre la Constitución de Cádiz en particular. No les quepa a ustedes la menor duda de que va a ser así, teniendo en cuenta la categoría y el nivel de las tres personas que componen la mesa de los diálogos, del diálogo de hoy. No voy a decir nada más, puesto que mi única función en este momento es dar la bienvenida a nuestro invitado, felicitar a los organizadores por la elección de nuestro invitado y por la elección del tema, y agradecerles a todos ustedes también su presencia esta mañana. Muchas gracias. Buenos días a todos. Celebramos hoy el tercero de los encuentros doceañistas. En este caso, el encargo ha corrido a cargo del área de Derecho Constitucional y lo hacemos con la satisfacción de poder tener entre nosotros al profesor José Luis Cascajo Castro, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca. Y se produce, digamos, ahí una doble confluencia que yo quisiera destacar. Por un lado, la Universidad de Salamanca, como muchos de ustedes saben, es una universidad clásica, si no es la primera, es la segunda, ¿no?, de la historia universitaria española, y siempre ha tenido, digamos, una impronta que seguramente, hasta en su aspecto físico-material, algunos de ustedes han visto cuando han presenciado la película esa Tesis, donde aquella chica, que es una película un poco de un crimen y una persecución y demás y tal, y donde se ven las aulas de Salamanca y donde se ve, digamos, aquellos seminarios y despachos, y en el fondo, pues casi se llega a rodar lo que fue la cátedra de Fray Luis de León y su celebérrimo aquel, decíamos ayer, ¿no? Por un lado la Universidad de Salamanca y por otro lado el profesor Cascajo Castro, que es hoy día uno de los seniors de nuestra asignatura y que lleva ininterrumpidamente en Salamanca muchos años, nunca ha querido salir de allí, y que creo que merece la pena que escuchemos sus aportaciones y sus cosas. El formato de estos encuentros doceañistas pasa casi por una primera parte en la cual el propio interviniente se presenta a sí mismo con las preguntas que nosotros les podamos ir haciendo. Por lo tanto, yo no voy a hacer ahora una presentación de la persona ni de la obra, sino que voy a entrar ya, digamos, directamente en el coloquio con él, y que iremos llevando a la limón el profesor Revenga y yo. Y entonces la primera pregunta que yo le haría al profesor Cascajo Castro es que nos hable un poquito de sí mismo, es decir, cuál ha sido su trayectoria profesional. Me figuro que, como todos nosotros, pues hubo una época, hace ya bastantes años, en que empezó con mucha ilusión la carrera de Derecho, y a partir de ahí pues fue desarrollando, es decir, por qué estudió Derecho, cuál fue su vocación concreta dentro del Derecho. Para los que no sepáis el tema, el Derecho Constitucional como área de conocimiento es un área relativamente reciente. Antes nosotros nos llamábamos Derecho Político, que era una cosa un poquito más complicada y más enciclopédica. ¿Cómo llegaste
qué fue tu tesis, cómo llegaste a Salamanca, en fin, lo que tú quieras, José Luis. Muy bien, muchas gracias. Bien, mis primeras palabras tienen que ser, como no, de agradecimiento al señor decano por su presentación y por la acogida que me brinda y me permite estar con todos ustedes esta mañana en Jerez. La verdad es que el motivo, el pretexto, Cádiz es mucho Cádiz, bien merece la pena que entre todos hagamos una especie de pastoral constitucional, aunque solo sea buscando el pretexto de lo que fue el venerable texto de Cádiz allá por 1812. Agradezco también la invitación a mis queridos colegas y amigos, profesores García Ruiz y Revenga, por esta misma invitación y por el hecho de haber podido posibilitar un acto de esta naturaleza. Entrando ya en la contestación a la primera pregunta del profesor José Luis García Ruiz, quisiera dejar sentado lo siguiente. En el mundo académico, cuando uno está obligado a presentar sus méritos, un poco el currículum vitae en público, se contraviene la máxima kantiana que decía así, de nobis ipsi silemus, de nosotros mismos callamos o debemos callar. Y que sean otros, los lectores, los que escuchan, los que aprenden, que sean otros los que emitan el juicio que les corresponde hacer. Pero, en fin, contraviniendo esta buena máxima kantiana, y para empezar estos coloquios gaditanos, pondría sobre la mesa un mínimo apunte biográfico. Yo nací en Salamanca y lo que era de esperar que hiciera mis estudios de Derecho en Salamanca no fue así por avatares de la vida, y me fui a estudiar a una universidad privada de la Compañía de Jesús, la Universidad de Deusto en Bilbao, con el afán, probablemente equivocado entonces, de cursar dos carreras a la vez, cosa que ahora es más corriente, pero en mi época era auténticamente excepcional hacer económicas y derecho. De manera que me embarqué en esta aventura de ser alumno interno de Deusto en tiempos duros, allá por los años 60, en una universidad de la Compañía de Jesús que, sin duda alguna, más por lo que estudié, más que por lo que estudié, por lo que leí o por lo que pude o por lo que fue una experiencia vital, pues tuvo una primera impronta intelectual en mi trayectoria, ¿no? Haber conocido directamente a personajes de la talla de Yacuría, de Arana, y vivir en la España de entonces, en aquel reducto universitario jesuítico, sin duda imprimió carácter. Por cierto que a la sazón estaba allí de catedrático de Derecho Político un salmantino, un paisano, que era el profesor don Pablo Lucas Verdú, que sin duda tuvo mucho que ver con mi primera inclinación hacia el derecho político, que entonces se llamaba derecho político. De la presencia de don Pablo Lucas Verdú en un claustro como el de Deusto de los años 60 hizo que mi afición al derecho político, que era una rama muy poco positivista, una rama muy teórica, una rama llena de sensibilidad social, pues sin duda alguna influyó en que cuando acabé la carrera en Deusto, pues mi primer destino fuera de ser ayudante del profesor Lucas Verdú, paisano mío. Este fue el primer comienzo de una carrera universitaria que se ha prolongado afortunadamente en el tiempo, durante muchos años, pero sin duda no se entendería mucho lo que he escrito, lo que pienso, si no dijera que en aquellos años mozos de los años 60, cuando uno tiene 17, 18, 20 años, pues el haber sido testigo de huelgas sonadas como la de la eliminación de bandas, o asistir al movimiento, a los comienzos del movimiento nacionalista vasco, o asistir a esa preocupación en aquel entonces por el mundo de la América Latina, cita muy oportuna en Cádiz, sin duda influyó que no fuera lo que en definitiva estaba destinado a ser, que era, pues no sé, un abogado del Estado o un notario o un registrador de la propiedad. Este fue el primer punto del arranque de mi carrera académica. Luis, bueno, pues buenos días a todos, a todas. Gracias por venir a las tertulias doceañistas. Bueno, a nosotros como entrevistadores del profesor Cascajo, creo que nos corresponde hacer que infrinja la máxima kantiana que ha citado, eso de que
que hable de sí mismo. Estás aquí, José Luis, y es un placer y un honor tenerte para que nos hables de ti mismo. Y a nosotros además nos corresponde, ya que el profesor García Ruiz ha citado ese thriller, ¿no?, la película Tesis, ¿no?, que tiene mucho de persecución, pues perseguirte un poco, para arrancarte, en fin, alguna reflexión sobre tu trayectoria, sobre Cádiz, sobre la Constitución actual, etcétera, etcétera. A mí me gustaría ahondar un poco más en tu trayectoria académica, porque es verdad que los repertorios de legislaciones, los repertorios de publicaciones, esto que tenemos que hacer los universitarios y en general todos cuando redactamos un currículum vitae, pues no dejan traslucir la personalidad. Yo creo que aquí lo interesante es la personalidad. Tanto enlazando con la última parte, has hablado mucho de los años 60. En realidad me da la impresión de que te pones muchos años, porque tú entras a la universidad ya a finales de los 60, o sea que vives unos 60 tardíos, ¿no?, que me da la impresión, ¿no? Bueno, la pregunta sería, dentro de este clima de finales de los 60, ¿cómo se despierta tu vocación por el derecho político? Es decir, ¿qué es dentro de esa rama de los estudios de derecho, ¿no?, donde había, y me parece que sigue habiendo, asignaturas más positivistas y menos positivistas? ¿Por qué tu dedicación al derecho político? ¿Y qué es lo que haces desde que te licencias en Deusto y emprendes la redacción, ¿no?, de tu tesis doctoral? ¿Cuál fue el tema? Pero sobre todo, ¿por qué el derecho político? Gracias, profesor Revenga. Muy brevemente, para situar mi biografía intelectual exactamente, tengo que decir que yo cursaba cuarto de Derecho cuando se producen los acontecimientos del Mayo francés. Mayo de 68. Yo era alumno de cuarto curso de Derecho, ya había dejado mi afición al estudio de la economía, había dejado la segunda licenciatura de Económicas de un centro muy famoso en España entonces, que era la Universidad Comercial de Deusto, porque de ahí recuerdo amigos del sur, de los colegios del Palo de Málaga, de Sevilla, que iban a estudiar al norte de España, a esta universidad. Había dejado ya la licenciatura de la Comercial y me dedicaba exclusivamente al Derecho. Yo era alumno de cuarto cuando se produce este acontecimiento, y la reacción, digamos, de un joven estudiante de Derecho inquieto en aquella época era acercarse al escenario de los acontecimientos, ¿no?, donde comprábamos casi a peso la obra de Mao Zedong. A ustedes les parecerá esto pura arqueología, y probablemente lo sea, pero bueno, puestos a dar detalles y datos concretos, yo cuando acabó el curso me acerqué, claro, a París, a adquirir esta literatura que después, de manera clandestina, se introducía en España y era, digamos, el alimento intelectual de la juventud inquieta española de fines de los 60. De manera que este es el panorama intelectual. Cuando acabé la carrera, al año siguiente, la opción por el derecho político tuvo que ver bastante con la presencia del profesor Lucas Verdú, que entonces, frente a un claustro bastante ortodoxo, compuesto de profesionales, mis profesores de Derecho eran profesionales de la abogacía. Recuerdo algunos, el mejor abogado maritimista de entonces, don Felipe Artaza, nos explicaba el derecho marítimo. El mejor tributarista de entonces nos explicaba el derecho fiscal y tributario. Jueces y magistrados explicaban el derecho civil y administrativo. Es decir, no era un panorama doctrinalmente muy rico. Recuerdo, por hacer referencia al derecho penal, la presencia del profesor Antonio Beristain, que me inquieto él en sus publicaciones, en su fermento de Deusto, quizás también el derecho penal de Beristain, el derecho político de Lucas Verdú, hizo que cuando acabé la carrera, en vez de preparar el programa habitual de oposiciones a abogado del Estado, lo que prácticamente está uno predestinado, pues dijera que no, y me dedicara, pedí una beca del Ministerio, que me la dieron, y me quedé de ayudante del profesor Lucas Verdú, porque me parecía que en el mundo rico de las ideas de entonces, hablo ya de la España, justamente de la España del 70, el mundo rico de ideas de este momento,
pues pasaba más por el derecho político, que era una asignatura sin perfiles definidos. Se estudiaba igual historia del pensamiento político, se estudiaba historia del constitucionalismo antes de nuestra renuncia a estudiar la historia del constitucionalismo, es decir, no teníamos esta actitud auténticamente paleta de hoy día, en virtud de la cual la gente empieza a estudiar como si hubiera un punto cero de la historia, el derecho constitucional desde 1978. ¿Y antes qué pasó? No, antes no me corresponde a mí. Esto me parece metodológicamente inasumible. Pues bien, se estudiaba historia del constitucionalismo, empezando por Cádiz, y como el panorama de estudios que ofrecía el derecho político era más rico que otras materias jurídicas mejor definidas, pues tenía la oportunidad de trabajar con Lucas Verdú, pues acabé la carrera y me quedé el de ayudante. Y además, trabajar con Lucas Verdú, para un joven de 23 años, 24, en el año 70, significaba también enlazar con la escuela del derecho político español de la izquierda española. Que suponía por persona interpuesta, tener de maestros a Tierno Galván y compañía. Y esto era un atractivo intelectual añadido. Es decir, era a través de Lucas Verdú conectar con la escuela de Tierno Galván, con el gran protectorado de don Carlos Ollero, que de alguna manera era el refugio de todos los profesores de izquierdas que empezábamos una muy problemática carrera académica, muy aleatoria, muy problemática, es decir, era echar en saco roto casi, dedicarse desde la izquierda, pero era de alguna manera encontrar el apoyo, el padrinazgo de las personas que acabo de mencionar, algunas de ellas, por ejemplo, don Carlos Ollero, vinculada a Cádiz, pero que ejercía el magisterio en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. De manera que era entrar con Tierno Galván, entrar con Ollero y sumarse a una larga lista de nombres, que no hace falta citar todos, muchos de ellos que, bueno, todos al final, casi todos, acabaron consiguiendo su cátedra universitaria. Sí, es curioso ahora que citas a don Carlos Ollero, la enorme influencia que ha tenido en el derecho político español, a pesar de que tiene una muy escasa obra publicada. Es el ejemplo de los maestros socráticos que iban transmitiendo a su cohorte de discípulos, muy amplia, por cierto, pues su estilo de vida más que sus conocimientos, a través de sus conversaciones y sus tertulias y sus pequeños seminarios, etcétera, etcétera. Pero no deja de asombrarme que, transcurrido tanto tiempo, Carlos Ollero siga siendo una referencia importante en ese sentido. Para avanzar un poco más, hay un momento en la vida en que tú tienes que hacer la tesis doctoral, ¿no? Tengo entendido que eres doctor por Bolonia. Bueno, yo quisiera ahondar un poquito en esa experiencia tuya mítica. Para los alumnos que no lo sepan, en España todavía sigue existiendo una especie de lugar común que consiste en llamar a la gente que ha hecho la tesis en Bolonia los bolonios. Y los bolonios pertenecen a una especie de casta especial que yo creo que a veces no está muy justificada, pero que en todo caso, bueno, pues ellos manejan con mucha galanura, yo diría, y demás. Bueno, me interesa un poquito conocer tu etapa de Bolonia y luego me figuro que a la vuelta, pues es cuando tú empiezas a firmar oposiciones de aquellas terribles que había en aquella época, con aquel cúmulo impresionante de ejercicios y demás y tal. Bueno, pues si quiere hablarnos un poco de eso, cuéntanos alguna anécdota. Si en aquellas oposiciones había un ejercicio que se llamaba la trinca, que consistía en que el deber del opositor era poner a parir a todos sus competidores, y a su vez era puesto en solfa por todos sus competidores. No sé si ahí tienes alguna anécdota o alguna cosa que quieras hablar. Muy bien. Vamos a ver, contestando concretamente a la cuestión de mi colega García Ruiz, tengo que subrayar, aquí se ha dicho, y es verdad, el carácter ágrafo del maestro Ollero, es decir, cómo una persona tan influyente en un escalafón es capaz, con una obra realmente de
no gran dimensión escrita. Practicábamos lo que se llamaba la cultura oral, aprendíamos mucho en los pasillos, aprendíamos mucho de la convivencia con maestros, escuchábamos, generalmente era la tarea nuestra, y yo recuerdo pues lleno de anécdotas por toda la geografía española escuchando a estos maestros. Es verdad, con un carácter bastante ágrafo, que además en su caso, o en el caso mío, se hereda bastante. Es decir, somos personas bastante reacias a coger la pluma. Dicho esto del maestro Ollero y además recordatorio agradecido de lo que fue el magisterio de esta escuela sedicente de izquierdas del derecho político, contesto exactamente a la cuestión. Yo había elegido para tema de tesis, hablo ya del año 71, becario del Ministerio de Educación y Ciencia, un tema que, dicho aquí y ahora, parece realmente mal seleccionado por su tamaño y dimensión, que era algo así como la función, recuerdo, la función jurisdiccional en el Estado social de derecho. Cualquiera que tenga conocimiento de la materia mía sabe que es un tema auténticamente desproporcionado. Y así lo iba siendo un año y otro, hasta que, ante la incapacidad de desarrollar un tema de esa magnitud, el maestro Lucas Verdú me ofreció ser becario en Bolonia, en el Colegio de España. Solicité la beca, me la dieron y trasladé el mismo título de la tesis al ámbito académico boloñés, donde tuve una experiencia capital para lo que sería después mi formación intelectual, que fue sin duda la presencia del maestro La Pérgola o el profesor de Derecho Constitucional de Bolonia, que me iba a dirigir la tesis. Dejé Bilbao, por lo tanto, me trasladé a Bolonia, y en los cursos académicos 72-73, 73-74, fui capaz, eso tengo que decir que nunca he estudiado más, nunca he estudiado más horas. Aproveché la experiencia de Bolonia al máximo. Es decir, yo tuve la fortuna de tener un buen maestro, tuve el apoyo necesario, tuve los medios y sobre todo tuve algo que, dicho a los jóvenes, me parece importante. Tenía unas ganas de triunfar, si me permite la expresión, tenía unas ganas de alguna manera de hacerme al mundo académico italiano y europeo. Me maravilló tanto aquello que aprendí y aquello que escuché. Tuve la ocasión de escuchar a maestros del derecho civil como Galgano, tuve de profesores en filosofía del derecho como Guido Fasó, conocí a la mejor doctrina italiana de derecho constitucional, fui a saludar a Mortati a Roma, conocí personalmente al maestro Crisafulli. Es decir, yo fui uno de los afortunados de Bolonia que tuvo la ocasión de escuchar de primera mano, de asistir a las lecciones de los grandes maestros italianos del derecho constitucional. Aproveché, tengo que decir, la ocasión, estudié mucho, en fin, aprendí todo lo que pude de estos maestros, y ahí se abrió un mundo que en España no existía. Todavía vivía el general Franco, mientras en España estaban estudiando el recurso de contrafuero los jurisprudentistas de derecho administrativo, mientras estaban aquí embelesados en las postrimerías del régimen, y yo entendí que Europa era la salvación, Europa era la solución, y me dediqué a estudiar todo lo que pude el mundo del derecho público italiano, y por añadido el alemán. Y eso fue decisivo en mi formación. El haber estudiado, el haber escuchado a los maestros, el haber tenido ayudas. Tuve muchas ayudas de becas, me dediqué a viajar por toda Europa, aproveché las vacaciones, estuve 2 años prácticamente sin volver al país, incluso pensé quedarme ya de profesor ayudante en Italia definitivamente, hasta que sensatamente lo pensé mejor y me volví. Pero hubo un momento en que pensé dedicarme en serio a esto de ser ayudante de un profesor europeo. Nada que ver con la España, estoy hablando de la España de las postrimerías del franquismo, de la España del 73 y 74. Yo, mientras aquí perdían el tiempo en contrafuero y liquidaban un régimen, yo estaba estudiando en el corazón de Europa la justicia constitucional. Y esto, señores, sinceramente, me abrió un camino, me dio la cátedra. Cuando vine a España me encontré con tal seguridad en mí mismo y con tal distancia de mis queridos compañeros que a mí, lo que acaba de decir José Luis García Ruiz de la trinca, yo lo que quería era trinca, ¿no? Lo que quería era debate, ¿no? Porque yo sabía que lo que sabían mis compañeros, que se habían quedado aquí estudiando, pues a lo mejor derecho histórico, estudiando otras materias, pero yo estaba estudiando concretamente en los años 73-74 un instituto del derecho público alemán llamado Die Verfassungsbeschwerde, el recurso constitucional, lo estaba estudiando yo en el 73. De manera que me costó poco. Cuando acabó la beca me volví con la tesis hecha, dejé esas fantasmagorías de estudiar el Poder Judicial en toda su complejidad, me estudié en la figura del recurso,
aquí no había Constitución todavía, y esa ventaja de estudioso joven y fuerte de la justicia constitucional en Europa, cuando en Alemania ya el Tribunal de Karlsruhe estaba funcionando desde el 56, la Corte italiana tenía su primera sentencia en el año 57, las revistas jurídicas que circulaban en el ambiente doctrinal italiano eran riquísimas, había de derechas, de centro, de izquierda, había un debate de las grandes categorías en derecho público, en derecho privado. Con ese bagaje leí la tesis en Bolonia, que obtuvo la máxima calificación, me vinculé de por vida ya al maestro La Pérgola, que fue siempre mi maestro muy querido y que me ayudó, evidentemente, y me alentó, y me volví a España con la tesis hecha. Y aquí ya empieza el Via Crucis o el capítulo biográfico que decía mi amigo García Ruiz de las oposiciones. Y cuando llegué a España, pues me apunté enseguida a la lista de opositores, donde hay nombres, muchos de ellos ya fallecidos. Me acuerdo de Cifra en Barcelona, Zafra en Pamplona, Íñigo Cabero en Madrid, bueno, históricos ya fallecidos por razones biográficas de la edad. Yo me apunté rápidamente al hacer las oposiciones porque yo creía que estaba capacitado para optar a una cátedra de Derecho político entonces. Ni que decir tiene que me dieron un primer golpe en la cabeza que frenó mis ansias juveniles, y no me la dieron la primera cátedra, no me la dieron la segunda cátedra, pero la tercera me la dieron. Quiero decir que esto era parte de los juegos. Se sabía que un joven opositor a cátedras con 28 años pues no está todavía maduro, y me dijeron calma ragazzo, atento, y espere usted, vuelva la siguiente vez. Y bueno, esto era una especie de juego donde uno pues se armaba de valor y se medía con los colegas, algunos he citado ya fallecidos, que son históricos, ¿no? Históricos, y que terminaron, por cierto, sin cátedra, estos que he citado, sin cátedra, y yo sabía que consistía en hacer una vez y otra vez y otra vez, y esa fue la vuelta a España. Es el momento de confesar que sí tuve tentación de volver otra vez a Europa y quedarme ya definitivamente, diciendo, bueno, este país, cosas que les pasarán a ustedes a lo mejor, o le están pasando a muchos jóvenes españoles, ¿no? Yo lo tengo la experiencia en mi propia familia, tengo 2 hijas físicas que no encuentran trabajo en España y andan pensando en vivir en Alemania, o sea que yo sé de lo que hablo, ¿no? Lo que pasa es que, ¿quién iba a decirme a mí que eso le iba a pasar a la generación de mis hijas, no a la mía? En la nuestra, si uno perseveraba en el empeño, era probable que obtuviera una cátedra universitaria. De manera que, bueno, empecé a hacer oposiciones, y ahí en esa etapa concreta de opositor, pues sí estaba uno preocupado de leer a los posibles competidores, de manera que uno estaba preocupado de leer a lo que escribían los demás para situarse cuál era el nivel de obtención de una cátedra. Tuve, como se puede imaginar, la fortuna de salir relativamente joven de catedrático, no solo por méritos propios, sino porque estaba obviamente bien apoyado, ¿no? Y tuve, es el momento de decirlo, unas oposiciones que, para lo que corren los tiempos ahora, tribunales que, aunque no fueran, digamos, muy próximos a mi condición o a mi obra, fueron ecuánimes. En 2 oposiciones que hice a cátedras, en las que saqué, presidía el tribunal don Luis Sánchez Gesta, que no era precisamente de mi bando, y tengo que dar testimonio de lo que es una presidencia de un tribunal de cátedras objetivo, ecuánime, ponderado. Esto hay que decirlo, corrían los tiempos del franquismo, pero los tribunales de cátedras, con todos sus... yo hablo de mi experiencia, tengo que decir que presidentes de tribunales lo hacían con ecuanimidad, esta tarea difícil de una cierta selección endogámica de quién iban a ser los catedráticos de Derecho Político. Todavía no existía el Derecho Constitucional. Ese es el momento histórico, esa fortuna. Había una tarea por hacer, ¿no? Se entronca muy bien lo que nos has contado. De España el problema, Europa la solución, las tesis sobre funcionalismo europeo de Tierno Galván, ¿no? En fin, de la Escuela de Salamanca. No sé si no estaremos ahora otra vez podría invertir, ¿no? O recuperar el axioma, ¿no? Ante la mala situación económica por la que atraviesa España. Si no, volverá a ser Europa, desafortunadamente, la solución para muchos jóvenes, ¿no? Que se tienen que ir de España para poder desarrollar una carrera profesional.
Bueno, un par de pinceladas al hilo de lo que has comentado. Efectivamente, el profesor Cascajo publica en el año 75 un trabajo verdaderamente pionero, que es la jurisdicción constitucional de la libertad. En el año 73 te ocupas ya del Estado de Derecho. Claro, ahora suena como algo caminos trillados del derecho constitucional, pero subrayo la fecha, año 73, la lucha, ¿no?, por el Estado de Derecho, el concepto de Estado de Derecho. En el año 75, la jurisdicción constitucional de la libertad, cuando España era un erial, cuando estaba todo por construir, cuando seguíamos padeciendo la dictadura del general Franco. Me gustaría dar un empujón a tú, en fin, has resumido muy bien tu trayectoria, pero quisiera que nos hablaras un poco desde tu experiencia de algunos años de catedrático, no vamos a decir cuántos, pero algunos años ya de ejercicio de la cátedra, con plena dedicación y con dedicación exclusiva. El profesor José Luis Cascajo se ha dedicado siempre de manera ininterrumpida a la universidad y ha estado vinculado, pues, a las dos instituciones universitarias europeas probablemente con más raigambre histórico, Salamanca y Bolonia. Bueno, me gustaría que nos dijeras, que reflexionaras un poco sobre cómo ha cambiado la universidad desde aquellos años en los que te incorporas a Salamanca, haces tus oposiciones de cátedra, tienes éxito, a la tercera, ¿no?, a la segunda, a la tercera, sales catedrático muy joven. ¿Qué ambiente te encuentras en ese momento y cómo crees que la universidad ha cambiado, no sé si para bien o para mal, en estas décadas, ¿no?, de tu trayectoria como catedrático? Bueno, haciendo una especie de feedback, de vuelta atrás, tengo que decir, porque tengo aquí a mi derecha al profesor García Ruiz y no quisiera ser injusto con su tesis doctoral y con su monografía. Los que se quedaban en España y no tocaban temas de derecho comparado, como era mi caso, yo en realidad estudiaba un tema de derecho centroeuropeo, de ordenamiento alemán, suizo. En Italia no había amparo. En Italia lo que había era una especie de una figura jurídica procesal y el reclamo incidentale, pero aquello no era, es decir, era derecho comparado, ¿no? Los que se quedaban en España, había un terreno seguro y fijo, científicamente importante. Uno de ellos era justamente los aspectos históricos. Cádiz. Cádiz es mucho Cádiz. Cádiz. Estamos ahora haciendo esta especie de homenaje, pero es que Cádiz es mucho lo que representa en la historia, ¿no? Había de personas importantes, ¿no? En el campo jurídico, no solo Artola se dedicaba a estudiar qué ocurrió en la España del XIX. Mejor dicho, antes, qué ocurrió en la España de la Ilustración. Viniendo de Salamanca, no puedo menos de recordar la España de la Ilustración, el fin del siglo XVIII, ¿no? Es el momento de tocar figuras como Quintana, Nicasio Gallego, Muñoz Torrero, algunos de ellos, por cierto, rectores de la Universidad de Salamanca. Es decir, había habido una cierta ilustración. No vale los tópicos, no vale despachar, aunque sea un público juvenil, diciendo aquí no hubo ilustración, aquí no hubo revolución burguesa. Eso ya no cabe. Eso ya, después de lo que han hecho los historiadores, no cabe decir esto ya. De manera que había un terreno seguro de estudio y de investigación, que era el territorio histórico. Cabía volver a estudiar de dónde venimos, cosa importante. Y luego, dentro de ese territorio histórico, cabía fijarse en ese pequeño laboratorio que fue la Segunda República. Este es el momento de citarlo y es el momento de citar la tesis y el libro del recurso de amparo en la Segunda República, porque es verdad que fueron 5 años, pero como laboratorio jurídico no tenía precio, de manera que uno podía quedarse aquí y estudiar la experiencia empírica de lo que fue el Tribunal de Garantías. Ya sé que fue un fracaso brutal, terminó en la Guerra Civil, pero estudiar esa figura y estudiar ese periodo de tiempo en el derecho público no puede menos de dejar de hacerse. Por lo tanto, cubro a la laguna de lo que es la Segunda República. No me quedaría contento, satisfecho, si no toco aquí estos 5 años, donde el nivel de la jurisprudencia española es casi europeo. Ahora, dejando la historia y yendo al presente y intentando contestar a la cuestión del amigo Revenga, bueno, entre la universidad en la que entré y en la que ahora profeso, ¿qué diferencias noto, qué cambios? Bueno, la verdad, no es fácil contestar, pero aproximativamente hablando diría que los cambios son bastante brutales.
Es decir, no tiene poco que ver. No me quiero poner nostálgico, no es el momento de ponerse nostálgico, simplemente de contestar con la cabeza fría a la cuestión. Los cambios han sido brutales. Para empezar, ha cambiado, piensen solamente en los números, ¿no? Un sistema universitario que tiene 1.600.000 alumnos. Pero esto haría ya que pensar, ¿no? ¿Cómo les voy a decir por qué se ha multiplicado el escalafón de profesores de Derecho Constitucional? Es decir, es difícil mantener un alto nivel cuando en el escalafón de catedráticos de Derecho Constitucional no sé si somos 80, 90 o 100 o superamos los 100. Pero digo constitucional, pero podría decir civil, o podría decir mercantil, o podría decir derecho administrativo, o podría decir derecho penal. Con este cambio cuantitativo, la universidad es absolutamente distinta, por el número de alumnos, por la composición de los profesores, por el propio contexto social y económico del país. Es decir, que los cambios han sido brutales. Para empezar, he dicho el número de alumnos, he dicho el número de profesores, me falta decir el número de universidades, de manera que veníamos de un sistema bastante elitista, donde la cátedra universitaria era todo un proceso de socialización, de aprendizaje, a otros sistemas de selección, en donde, como es el actual, donde no es necesario manifestar en público una cierta facundia, una cierta facilidad de palabra para poder ser catedrático. De manera que yo, si aquí en vez de tener esos papeles medio en blanco, tuviera unos papeles de física cuántica y esto fuera un tribunal de física cuántica, yo me comprometo a ganar una cátedra de física cuántica simplemente mediante la lectura de unos escritos o de PowerPoint y señalando, es decir, no puede ser este sistema bueno, ¿no? Donde uno puede ser ágrafo de verdad, pero incluso diagramas, de manera que el sistema de selección también ha dejado mucho que desear. Ha cambiado el sistema de selección. Si han cambiado los alumnos, los profesores, el sistema de selección y el contexto social del país, bueno, los cambios, no digo la dirección del cambio, digo los cambios, objetivamente hablando, son manifiestos. Y requieren y producen el resultado que está produciendo. De manera que no descubro nada a un público de estudiantes universitarios de Cádiz y digo que probablemente ya desde hace tiempo los mejores expedientes, los mejores alumnos, los alumnos más motivados intelectualmente, los más inquietos, hoy no eligen la carrera académica como método o como camino profesional y personal, porque, bueno, quizás sea más atractivo el ingreso en un gran despacho o ofrece mejores posibilidades de trabajo, otras dedicaciones que no es la de dedicarse a ser prácticamente un estudioso vitalicio. Porque un profesor, quiera o no, de cualquier categoría, es un estudioso vitalicio, que es una persona comprometida con el estudio diariamente, ¿no? Y sé lo que digo porque vengo de una universidad que lleva 800 años haciendo esto. La característica de un viejo estudio como el de Salamanca es que siempre hay alguien estudiando, por la mañana, por la noche, con calor, con frío, en un año, en otro. Es la tradición de una comunidad donde nunca ha faltado estudiosos, estudiando a veces el quadrivium, el trivium, ciencias, letras, geografía. Es una comunidad de estudio, ya viene de las partidas, siempre ha habido esta comunidad. Y este hilo, esta comunidad, ¿qué es esto? Que unos intentamos enseñar y otros aprenden, esta es una comunidad de vida, de estilo y de trabajo que no se ha roto jamás durante 800 años, que son muchos años. Quiero decir, mantener abierta 800 años una institución de estas características es ya en sí un logro, un éxito. Esto no sería posible si no hubiera la presencia no solo de profesores, sino de alumnos, que de alguna manera se sienten, por motivos varios, incentivados en la tarea del estudio, siempre estudiando, por la mañana, por la tarde, por la noche, en un periodo, en otro, siempre ha habido esta comunidad de estudiantes. Y esto ha cambiado, nada que ver, el profesor Revenga, en los cambios, ¿cómo describiría los cambios? ¿Qué tiene que ver un campus universitario hoy día con el de hace 20 o 30 años? Internet, los medios de aprendizaje han cambiado, los modos de relación incluso, la propia expresión de la doctrina, de para quién escribe uno,
¿Quién lee lo que uno escribe? ¿Cómo se comunica con los colegas? ¿Cómo se organiza un sistema de filtro que examine, corrija lo que otros escriben? ¿Cómo se pondera ese trabajo? ¿Cómo funciona la ANECA? Es decir, la agencia que evalúa la actividad de los profesores. ¿Cómo esto que hacemos ahora, es decir, tantas publicaciones que no sea a peso, que no sea por el número, se evalúan, ¿no? ¿Quién tiene la última palabra en esta materia? ¿Cómo nos relacionamos con otras doctrinas europeas? ¿Cómo son las publicaciones españolas? Todo eso tiene a cambio. Gracias, José Luis. Yo tengo aquí muchas preguntas, pero me temo que tenemos que pasar enseguida al siguiente bloque. Me dejo en el tintero pues, que nos hablase un poco del Instituto Iberoamericano que tenéis en la Universidad de Salamanca y sus relaciones con los países de América Latina. Me dejo un poco, te iba a preguntar sobre los grandes maestros del derecho constitucional. A la luz de tu intervención no hace falta que te pregunte por el plan que hemos implantado hace poco en la Universidad Española, el llamado Plan Bolonia, porque doy por sentada la respuesta más que suficientemente. También te iba a preguntar por alguna afición, pero, insisto, no podemos ya con el timing que nos hemos establecido y vamos a pasar al segundo bloque, que es el referido, digamos, a la justificación de estos encuentros, a la Constitución de 1812. Yo sostengo que la Constitución de 1812 es un poco, ahora que está en la Bahía de Cádiz en construcción el segundo puente, y que todos habéis visto ya que hay un pilar en una orilla y otro pilar en la otra orilla y por medio están intentando deslizar el tablero, si alguna vez llegan los materiales suficientes, pues que la Constitución de 1812 es el pilar de una de las orillas de nuestro constitucionalismo y la Constitución del 78 es el segundo pilar. Y por medio está toda la desgraciada historia constitucional española del siglo XIX y de parte del siglo XX. Por lo tanto, digamos, esos dos pilares, 1812-1978, constituyen un poco la segunda parte de este bloque de diálogo. Y en este sentido, el profesor Cascajo tiene un rasgo y es que su trayectoria investigadora es pues bastante variada, es decir, ha tocado muchos palos distintos y, por lo tanto, casi ninguna cuestión le resulta ajena. Quizás en este tema, digamos, de la historia constitucional lo ha tocado con menos relevancia que otros, pero en todo caso no le resulta en absoluto ajeno, sino todo lo contrario. Y ahí es donde yo quisiera un poco preguntarle por la Constitución del 12 y decirle qué es lo que tú destacarías de la Constitución del 12 a nivel primero científico y luego, si quieres, a nivel sentimental, porque la Constitución del 12 también tiene muchas gotas de sentimentalismo, ¿no? Sí. Los aspectos autobiográficos y personales de quien les habla. Si quieres añadir algo, nosotros estamos encantados. No, digo que después ya es, digamos, el capítulo biográfico se cierra diciendo que llevo, a ver, lo pienso, y mientras escalofríos llevo, no sé, 30 y pico años ejerciendo la cátedra universitaria en el mismo sitio, y lo normal es preguntarse cómo no, supongo yo que habrá habido momentos de aburrimiento, momentos de uno desfallece y otros momentos, pues, de mayor interés en un periodo tan dilatado. Siempre lo tuve claro que permanecer es un mérito y permanecer estudiando y escribiendo en la medida posible y que, bueno, efectivamente la cátedra no es una meta en sí misma. De manera que, bueno, el capítulo autobiográfico se cierra diciendo ejercido efectivamente 30 y tantos años de forma continuada en el mismo sitio, en la Universidad de Salamanca, donde he procurado, y creo que en alguna medida lo he conseguido, pues dirigir 30 tesis doctorales, tener discípulos en casi todos los países de América Latina, ayudar a la gente más joven a hacer carrera académica, convivir con el escalafón, que no es tarea fácil. He procurado, digamos, cumplir las funciones habituales de un profesor universitario, dirigir tesis, dar cursos lectivos, dar cursos de posgrado, viajar lo justo
De manera que a estas alturas puedo mirar atrás y decir, bueno, esta tarea está cumplida. Ahora, dejando ya lo biográfico y contestando a la pregunta del profesor García Ruiz, desde el punto de vista científico y sentimental, ¿qué opino del texto de 1812? Bueno, no les oculto que llevo prácticamente los últimos meses leyendo de forma indiscriminada todo lo que cae en mis manos sobre el texto del 12. De manera que me he tomado en serio lo de Viva la Pepa y he repasado mis conocimientos escasos de estos orígenes del constitucionalismo y he vuelto a veces a leer lecturas ya clásicas como las del profesor Agesta y he leído indiscriminadamente muchas monografías, muchos artículos de revistas sobre este texto. Sin duda, publicaciones que vienen impulsadas por la celebración de la efemérides que hoy nos convoca a todos, sin duda, ¿no? Yo no voy a empezar, porque a mí me parece un fraude intelectual, diciendo no soy amigo de los homenajes, pero voy a decir lo que opino del 12. Bueno, ni soy amigo ni enemigo. Esto es un acto legítimo en sí que trata de recalcar, de glosar, que falta nos hace un punto básico de nuestra memoria colectiva, que es Cádiz. Por lo tanto, sin entrar en juicios de valor, me lanzo a la lectura, al estudio del momento gaditano. Y encuentro resumen de tanta lectura sobre el texto de Cádiz, no sería claro, no sería un punto de vista nítido, claro, exacto, riguroso. No, riguroso sí. Siento un cierto desconcierto a la hora de tener que valorar la obra de Cádiz, porque por un lado me parece casi imposible que hicieran lo que hicieron, y por otra parte a veces me desconcierta, ¿no? Porque también observo en aquel momento histórico una especie de tufo antiguo régimen. Encuentro de todo, encuentro juicios de valor de signo contrario. No es fácil para uno que está acostumbrado a leer textos actuales enfrentarse con la lectura del texto gaditano, ¿no? A veces no es falta de técnica, no es que sea, han dicho, es un texto tosco. No es que sea tosco, es un texto que obedece a una coyuntura muy singular de la historia de España, ¿no? Por una parte, repito, me parece un momento singular, un momento de creación. A veces piensa uno, ¿y cómo fueron capaces los liberales españoles de hacer esto? ¿En qué condiciones, no? De manera que el juicio es ambivalente. Por una parte es claramente emocionante volver a releer los diarios de sesiones de las Cortes o de las comisiones o la obra o el discurso introductorio de Argüelles, y a veces tengo la sensación, quizás también apoyada en otras lecturas más recientes, en que, en Cádiz había de todo. Había también aspectos del antiguo régimen, había modelos, es decir, que no se puede decir que fue un punto cero de la historia, ¿no? Aquí nace el Constitucional español. Hombre, los orígenes están ahí, pero había también, una continuidad. O sea, había continuidad y discontinuidad. Y esto lo sabemos porque los historiadores, y también los juristas, pero todos los historiadores, han hecho mucho trabajo de archivos y han escrito mucho sobre cómo ocurrió aquello y qué es lo que ocurrió en Cádiz. Que es un momento vital, germinal de nuestra historia de las constituciones, es evidente. Que a veces me ha parecido pensar que se puede, abusando de la extrapolación, comparar el texto de Cádiz con el actual. ¿Y por qué no? A veces no. Porque a veces... de manera que, desde el punto de vista científico, me parece que es un momento, es decir, no podemos, aunque nos dediquemos al derecho positivo, dejar de volver la vista atrás. No solamente porque ahora se celebre el segundo centenario, sino es obligado saber de dónde venimos. Y desde el punto de vista sentimental, ya no científico, pues Cádiz me produce esa sensación también dual, ¿no? Por una parte, uno se le calienta la sangre, es decir, en Cádiz es difícil no ver un proceso de excitación espiritual de un pueblo. En Cádiz está la nación española, y eso no estaba antes. Y eso va a estar a partir de Cádiz, ¿no? Eso recalcan mucho los historiadores actuales, ¿no? Está la nación española, ¿no? Hombre, esto
Yo cada vez que explico este momento, la crisis de 1808, y recito de memoria la proclama del alcalde de Móstoles: españoles, acudid, la patria está en peligro, hombre, uno se emociona, es decir, no nos sobran los momentos de identificación colectiva. En un país ahora que pasa además por horas bajas, recordar lo que nos une, recordar aquellos momentos fruto de una acción política realmente histórica, clarividente, sentimentalmente a mí me emociona recordar que había en Cádiz. Bueno, en Cádiz estuvo por primera vez la nación española, con todo lo problemático de su aparición, con toda su problemática positivación, que no tuvo dificultades en la vigencia del texto. A mí sentimentalmente me emociona. Y otras veces, pues me abruma decir, bueno, esto hay que dejárselo a los historiadores, labor de archivos, y quizás en vez de tanto archivo para un constitucionalista, pues con una buena novela te baste para situar el momento sentimental, que fue un momento singular y que fue un momento, si me pone una palabra, genial. Pues yo creo que sí, que hubo bastante dosis de genialidad en el momento gaditano. Y luego ya viene lo que no quiero decir, o lo que no digo, para no aburrirles. Es todo el debate de la historiografía contemporánea con motivo de Cádiz. Ya que estamos en el segundo centenario, bueno, las escuelas historiográficas se han lanzado a degüello, y entonces unos opinan una cosa y otros opinan otra, pero yo creo que ese debate no me corresponde a mí ponerlo de manifiesto. Ya sé que ha pasado por aquí el profesor Clavero, no me corresponde tampoco enjuiciar la obra de Clavero, que conozco bastante bien, ni de la de Marta Lorente, ni de la de Carlos Garriga, ni la de Portillo. Y qué decir, como no, que la escuela de Artola ha trabajado seriamente en los orígenes de la España contemporánea, que ahí están los textos, y citando ya para terminar la obra de Sánchez de Gesta y de Suárez Carpeña, Joaquín Varela, que no es el momento de que yo diga cuál es mi opinión de Joaquín Varela. Bueno, pues es una obra copiosa, importante. A mi modo de ver, no sintoniza mucho con mi sensibilidad. Yo no sería capaz, no me parece que deba uno ocuparse de trasladar los esquemas actuales al tiempo pasado, ¿no? Yo creo que más bien, termino con esto, Cádiz debe ser lo que cada generación dice que es Cádiz. Los textos están ahí, los textos interpelan al lector, al estudiante, al estudioso, al intérprete. Y cada momento, cada generación dice de Cádiz lo que su lectura le produce. Esta es la maravilla de la hermenéutica, ¿no? Los textos clásicos permanecen y los lectores nuevos seguirán viniendo lectores y seguirán diciendo cosas nuevas o no tan nuevas sobre Cádiz. José Luis, has dicho dos cosas muy interesantes, ¿no? Has dicho dos cosas muy interesantes sobre Cádiz que yo quiero resaltar. La primera, esta última que acabas de señalar. Efectivamente, cada texto, cuando es clásico, pues dice a cada generación que lo lee una cosa. Y eso tiene que ver con lo que has señalado al principio, y es que uno puede encontrar en la Constitución de Cádiz aquello que busca, Si tú buscas en Cádiz el control de constitucionalidad, lo encuentras; si buscas derechos fundamentales, lo encuentras; si buscas división de poderes, la hay; si buscas la nación, efectivamente es así. Pero me gustaría ahondar un poco en el texto de Cádiz, porque Cádiz es un texto y es el constitucionalismo escrito disfrazado por esa referencia al constitucionalismo antiguo. Bueno, te voy a hacer una doble pregunta. Entonces, primera, ¿tú crees que tiene sentido lo del constitucionalismo antiguo? Es decir, ¿crees que la referencia a las leyes fundamentales de la monarquía española, las Cortes de León, por ejemplo, 1188, vale la pena para explicar lo que hoy es el constitucionalismo? Primera pregunta, muy clara. Y segunda, también muy clara, estilo casi periodista de programa de televisión. ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta del texto? ¿Qué resaltarías? Esto me gusta, este artículo, vale la pena proclamarlo, vale la pena leerlo. ¿Y qué es lo que más te disgusta? Bien, brevemente. Contesto también de forma periodística a las intervenciones de... ¿Tiene sentido el constitucionalismo antiguo? ¿Vale la pena para explicar lo actual? Y pone el ejemplo, un dato cronológico bien señalizado, que son las primeras Cortes de León de 1188. Bueno, yo creo que sea cual fuere la intención de los constituyentes gaditanos
en poner sobre la mesa el argumento del derecho histórico español, es decir, las leyes fundamentales, sea cual fuere. Yo no entro en la intención, justificativa, o para separarse del modelo francés del 91, o para buscar una legitimación de cara a las fuerzas más conservadoras. Yo ahí no entro en la intención de este uso del derecho histórico español antiguo. Yo lo que creo, y me viene bien el ejemplo de las Cortes de León de 1188, es que por mucho que se empeñen este nuevo enfoque jurisdiccional de las Cortes de Cádiz, yo creo que hay momentos en la historia de corte, de ruptura. Es decir, yo exactamente lo digo porque lo he escrito. Yo no creo que en España existan 7 siglos de parlamentarismo. Yo creo que es mentira. Yo creo que esto, quizá los británicos a lo mejor pueden presumir desde Juan Sin Tierra, 1215, de que tienen un sistema, el sistema Westminster lleva 8 siglos. En España eso es falso. Es decir, ¿cómo se va a estudiar las Cortes de León de pura Edad Media con las categorías del derecho parlamentario actual? Yo creo que en esto me inclino por señalar que no hay que hacer este uso del derecho antiguo, que hay cortes, hay discontinuidades, y esta fue una discontinuidad. España no puede presumir de 7 siglos de parlamentarismo, de evolución, porque no es, esto ya digo, es discutible incluso en Gran Bretaña, pero digo, en España no hubo. Es decir, son tan distintos los supuestos históricos de esta fecha o de las leyes fundamentales que a mí no me vale, es decir, soy tajante, no tiene sentido, hay que siempre desconfiar del uso que se dé al derecho antiguo. Yo creo que ha habido cortes, es decir, esto es mi opinión y también en el derecho antiguo. Es decir, bueno, pues nada, 3 siglos de absolutismo, pero este adanismo no estoy de acuerdo con él. Yo creo que hay cortes y, por lo tanto, yo no me molestaría en escribir mucho el argumento del derecho antiguo. Y luego, segunda pregunta, ¿qué es lo que más me gusta y lo que me gusta menos del texto? Bueno, vamos a ver, empezando por lo segundo. En el texto, a estas alturas ya los estudiantes lo saben, hay materias que no son claramente constitucionales, es decir, que se les fue la mano, por razones obvias, en meter gran parte del derecho electoral, eso no cabe la menor duda. Que el título quinto dedicado al Poder Judicial también se les va la mano y aparecen normas que serían materialmente procesales, quedan prohibidos los grilletes o queda prohibida la tortura o queda prohibida, es evidente. Es decir, que hay, digamos, no digo que sea grasa que sobre del corpus del texto gaditano, digo que hay materias que evidentemente casi yo me las salto a la hora de estudiar el texto. Esto no se puede estudiar con detalle o tener en cuenta. Ahora, esto es lo que menos, o lo que de alguna manera sería superfluo. Lo que más, por razones de dedicación y de oficio, me ha gustado siempre buscar, me ha quedado siempre la incógnita de buscar los derechos y las libertades en Cádiz. Claro, es decir, soy un auténtico apasionado de la lectura del artículo 4. De eso de que hay 2 cosas de Cádiz que son maravillosas, casi ingenuas y angelicales, ¿no? Eso de que los centros de educación expliquen en las escuelas de primer grado, estudien la Constitución, no dirán que no es un detalle realmente maravilloso, ¿no? Es decir, en las escuelas de grado, explicar el texto a los niños. Es decir, esto me recuerda a la pastoral americana, ¿no? Y cuando se comienza la jornada de estudios, se iza la bandera, se pone la mano en el pecho y se empieza a citar: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos. Es una versión gaditana, es bonito, ¿no? Es decir, en las escuelas se enseñe, por favor, el texto de Cádiz. O, por ejemplo, el artículo 4, cuando dice que por leyes sabias y justas se protegerá la seguridad, la propiedad, y se intentará la felicidad de los ciudadanos. Esto es el texto que me gusta. He buscado más derechos y más libertades en Cádiz porque creo que los hay. No hay una parte dogmática, sistemática, clara, concisa, detallada, pero hay esparcido por el texto derechos y libertades. Lo que me queda duda es cuál fue la situación real de esos derechos y libertades a la fecha de entonces, ¿no? Es lo que pero ya escapa de mi competencia. Pero a mí el artículo 4 y los derechos y libertades, junto a esta pedagogía, esta pastoral constitucional, esto es lo que me produce 2 siglos antes, me produce todavía
una impresión muy positiva. José Luis, a fuer de ser políticamente incorrecto, tú has dado por supuesto que los alumnos conocen la Constitución de Cádiz. Yo creo que no, que están un poco ayunos en la materia. En ese sentido, llevas razón cuando hablas de que resulta absurdo que algunos estudios pretendan, digamos que enaltecer de tal forma algunas instituciones jurídicas medievales españolas o de la época moderna, cuando en realidad Cádiz es un corte histórico. Lo que pasa es que quizás, a efecto de los alumnos, lo que tienen que comprender es que hay una especie de dialéctica determinada que viene del discurso preliminar de Argüelles presentando la Constitución de Cádiz, donde Argüelles, cuando hace la presentación de la Constitución de Cádiz, lo que intenta es quitarle hierro al asunto, decir que la Constitución en realidad no aporta grandes novedades porque lo que está es redescubriendo las instituciones tradicionales de la antigua monarquía española. Claro, ¿eso por qué se produce? Pues se produce evidentemente porque hay yo lo tengo escrito en algún lado, hay una situación contradictoria. En Cádiz están frente a un ejército francés que está enfrente en el Trocadero y Cádiz está adoptando las ideas que vienen con ese ejército, pero no tiene más remedio que adaptarlas. Y para adaptarlas, pues hace un poco la confesión de que lo que está es basándose en las antiguas leyes de la monarquía española. Pero con todo y con eso yo creo que Cádiz tiene unas aportaciones fundamentales. Primero, el tema de la soberanía, que es indudable y que está antes que en la propia Constitución, en el decreto de constitución de las propias Cortes Generales, cuando se declara nula y sin valor la cesión a la corona hecha a Napoleón por Carlos IV y Fernando VII, porque no tiene el consentimiento de la nación. Este es el punto clave. Luego, en el tema por ahondar un poquito en el tema de los derechos y libertades, es curioso que en la Constitución de Cádiz no hay una declaración de derechos, como había hecho en 1789 la Revolución Francesa, no hay una parte dogmática, pero sin embargo hay un elenco importante de derechos que se van extrayendo de su articulado. Y por citar la anécdota, buena parte de estos derechos están en las limitaciones al poder del rey. Es decir, lo que hoy diríamos, se protege la libertad haciendo que el poder esté encauzado por unas sendas determinadas. Pero bueno, en relación a todo esto, por terminar esta partecilla antes de entrar a la Constitución del 78, tú ves mucha conexión, como ahora se está poniendo muy de moda, y yo tengo mis dudas, de que la influencia de la Constitución de 1812 haya sido tan determinante en algunas constituciones hispanoamericanas. ¿Tú ves ahí mucho viaje de ida y vuelta o lo que fuera, o te parece una exageración publicística? Bueno, exactamente no sabría decirlo. Claro, por las fechas es evidente que, bueno, hay un capítulo clásico digamos, indiscutible, que el texto de Cádiz se proyecta hacia el exterior, en toda Europa, se traduce al alemán, al francés, aparece vigente en el Reino de Nápoles, y no digamos ya en las colonias, tiene un impacto directo, inmediato. Esto es innegable y, en fin, el trabajo de archivo de historiadores así lo pone de relieve. O sea, ahora, bueno, estando de acuerdo con todo lo que ha dicho al principio mi colega García Ruiz sobre el texto de Cádiz, ¿no? Exactamente la influencia con las cartas de las repúblicas de América Latina, habría que estar al resultado de trabajos de campo. Yo creo que en términos generales tuvo un impacto importante, fomentó la descolonización, fomentó la emancipación de estas repúblicas, es evidente, y supuso, claro, el final, el crack del Imperio Español, ¿no? De manera que, y luego incluso, aunque solo sea por la lengua, el vehículo común, pues el impacto que tuvo el texto de Cádiz en la historia, por cierto, prolija, constitucional de las repúblicas de Centroamérica y de Sudamérica es bien evidente. El grado ya no sabría
determinarlo, valorarlo, depende de qué país, ¿no? Depende de qué país. Yo sé que hay una escuela, una de historiografía que está país por país analizando este momento, este punto concreto, y a ese resultado hay que atenerse. Que la influencia exterior de Cádiz fue importante, no cabe la menor duda. Incluso es curioso, ¿no? Yo creo que más que la francesa del 91. Es decir, los textos, ¿verdad?, tienen a veces un éxito con independencia de la intención de los autores, ¿no? El texto de Cádiz, por eso es una tarjeta de presentación. El texto de Cádiz, hay que pensar la fecha, ¿no? Hay que pensar la fecha, en el campo del derecho comparado es manifiesto. Es manifiesto. De alguna manera, a mí siempre esto me emociona y me enorgullece. Decir, pero qué tipos más listos, qué bien acertaron, en qué condiciones a enhebrar un texto a la altura de los tiempos más liberal que cualquier liberal. Es decir, que es un motivo de afianzamiento de la propia conciencia constitucional del español. Y como ha habido tantos, porque ¿a qué me agarro? Pues me agarro a Cádiz, al 1868, a 1931. Quiere decir que en 2 siglos, 3 momentos históricos y luego ya la presente. Pues, hombre, yo creo que no hace falta, no hay que ser masoquista, ¿no? Hay que valorar estos momentos de la propia historia política de un país de manera muy importante y muy positiva. O sea, que el impacto lo tuvo. Y además aquí contribuyó mi universidad, hay que decirlo. Se conocía la obra de la enciclopedia francesa, se había traducido en Salamanca a Benzan, se había traducido a Rousseau, se conocía la obra de Montesquieu. ¡Qué caramba! Este país tuvo una pequeña ilustración. ¿Cómo que dice que no hubo ilustración aquí? Claro que la hubo, ¿no? Claro que la hubo. O sea, circulaban las traducciones de estas obras clásicas del mejor pensamiento del mundo. Lo que pasa es que, como decía José Luis García Ruiz, es verdad que era una cosa contradictoria, ¿no? Porque por una parte había que beber esas ideas y por otra parte teníamos enfrente la ocupación militar, al enemigo, ¿no? Una situación realmente curiosa como mínimo, ¿no? Pero impacto exterior del texto como ningún otro. Y respecto a América Latina hay que esperar los resultados de la investigación, ¿no? Sí, por enlazar, hay un profesor de la Universidad de Texas que se llama Elkins, que efectivamente, un profesor que está estudiando la influencia del texto de Cádiz, midiendo literalmente las palabras que usan las constituciones del siglo XIX, cómo corresponden a la de Cádiz. Yo no le veo ningún interés a esto. Quiero decir, el tronco de lo constitucional es uno, con 3, 4, 5 ideas originales y pequeñas variaciones. Pero bueno, enlazando, dejémoslo ahí. No me parece demasiado interesante medir si Cádiz más que 1791, lo que importa es el legado, ¿no? Y hablando del legado, pasamos al tercer bloque. Entre las muchas lecturas que ha habido de Cádiz a raíz de 2012, pues una que se ha difundido bastante, sobre todo por parte de algunos políticos, pues es reivindicar el momento gaditano como un momento de concordia, es decir, reivindicar el proceso constituyente como un momento que puede servirnos en la actualidad, 2012, para recuperar los consensos que en el año 77-78 o 76-78 sirvieron para urdir la Constitución actual. ¿Cómo ves tú este tema? Es decir, vamos a hablar un poco de la Constitución del 78. ¿Crees que tiene sentido en este momento reivindicar Cádiz como el momento del acuerdo, como el momento de la concordia, enlazarlo con la transición y volver a ponerlo sobre la mesa para reivindicar consensos en estos difíciles momentos, ¿no? Bueno, vamos a ver. La producción científica que está saliendo de estos últimos meses con motivo del segundo centenario de Cádiz, hay una fuente doctrinal que me gustaría citar para no cansarles con textos eruditos. Yo creo que el artículo de Francisco Tomás y Valiente de muchas leyes fundamentales a una sola, el Anuario de Historia del Derecho, creo que es del 2001, es un artículo importante y de alguna manera sintetiza las posturas, en mi opinión, más ecuánimes y por tanto que hay que seguir mejor. Quiero decir que porque además eso abre el artículo de Valiente, buen conocedor de Cádiz y con una experiencia a sus espaldas del derecho vigente,
pues es un artículo de estos fundacional que crea escuela. Yo creo que esa visión. Y ahí aparecen también momentos en los que se pudieran poner en paralelo la Constitución del Cádiz y la Constitución española actual. Yo creo que, salvo ese ejercicio de buen historiador de utilizar momentos, yo creo, sinceramente, traer a Cádiz, o tomar como pretexto Cádiz para rehacer consensos actuales en la política española actual, me parece una exageración. No me parece un arma intelectual suficiente para recomponer consensos de alguna manera. Voy a poner un ejemplo, ¿no? El modelo territorial español. Nada mejor dicho, ahora aquí en Andalucía, recién celebradas las elecciones, cualquier observador extraño al texto, cualquier jurista persa vendría a decir que el modelo territorial ha funcionado en España sincopadamente a base de consensos. Roto el consenso entre las fuerzas políticas mayoritarias, pensar que el solo recordatorio de Cádiz puede llevar a la cordura a las fuerzas políticas, al camino del consenso, del acuerdo, me parece una afirmación voluntarista que no se sostiene con la realidad. O sea, no. Una cosa es que encontremos paralelismos de alguna manera. Aquí se ha hablado de dos orillas. Bueno, esto es un trabajo intelectual legítimo, ¿no? Es decir, pero por medio transcurren 2 siglos, muchos cambios sociales, económicos. De manera que, resumo la tesis. Dada la diferencia de supuestos reales en los que se apoyó un texto y otro, a mí me parece que el solo hecho de invocar Cádiz no basta para, bueno, o no contribuye, digamos, al encuentro de estos consensos de los que tan necesitados parece que está el sistema político español, que después de 32 años empieza a mostrar de forma muy patente sus claras grietas en todo lo ancho y lo largo del texto, tanto en la parte declarativa de derechos como en la parte orgánica. Hay quiebras en el Poder Judicial, en las relaciones gobierno-oposición, en el modelo territorial de Estado, en el gobierno del Poder Judicial, en no el uso, sino el pánico ante la reforma constitucional, incluso en la parte declarativa de derechos. Es decir, no voy a decir que el texto actual está hecho unos zorros, sería una exageración por mi parte, pero que cabe que reclama consensos. Y estos no van a venir milagrosamente por la invocación de Cádiz. Sí, sobre este mismo tema, vamos a ver. La Constitución de 1812 inicia la senda del constitucionalismo español. La Constitución de 1978, de momento, es la última de esa senda. Por medio, pues, 9 constituciones, ¿no? O 9 momentos constitucionales. Es que lo que caracteriza al constitucionalismo español es la incapacidad de reforma de sus constituciones. No que las constituciones no fueran reformables, sino la incapacidad de la clase política de reformar sus constituciones. De manera que la única forma que había de cambiar una constitución era cambiarla con todas las de la ley, es decir, hacer otra distinta. Ese es el célebre penduleo constitucional. Lo que pasa es, hilo con tu intervención, que a mí me aterra que no hayamos sido capaces de aprender de los errores del pasado. Es decir, acabas de decir que la Constitución española actualmente vigente, con 32 años, digamos, de vigencia, que tiene problemas de obsolescencia en todas sus partes y que, digamos, escupe situaciones extrañas por todos sus poros. Bueno, pero es que resulta que ¿cómo es posible que los señores alemanes, con una constitución que es algo más antigua, pero no es del tiempo de los griegos, sino que es de después de la Segunda Guerra Mundial, hayan modificado su constitución? Creo que ya van por 30 y tantas ocasiones. O que los señores franceses, que tienen una constitución del 58, ya hayan modificado 24 o 25 ocasiones. O que los italianos hayan modificado 23. Y nosotros, en España, pues hemos modificado 2 veces la constitución, una para meterle 2 palabras y otra muy reciente en el tema del déficit fiscal. ¿Qué es lo que nos imposibilita
digamos, esa necesaria reforma para ajustar todos los desajustes que hoy están haciendo que la situación, digamos, político-constitucional esté haciendo agua. ¿Qué es no? Esta pregunta muy oportuna del profesor García Ruiz en su contexto, Jerez, a fecha de hoy. La semana pasada, digo porque la tesis de mi colega es una tesis mantenida también por otras personas, no solo del mundo académico, sino del mundo político y del periodismo. Sostenida, por ejemplo, por el profesor Jorge de Esteban, en las rotativas del periódico El Mundo, y más concretamente sostenida por un director de periódico de tanta notoriedad como Pedro J. Ramírez, en una conferencia pronunciada hace pocas semanas en la ciudad de Cádiz, y reproducida en el periódico El Mundo con un expresivo artículo como diciendo Cádiz no es París. Bueno, hasta ya sabíamos. Sosteniendo también, invocando esa tesis. Es decir, ¿qué pasa a los españoles si Cádiz no es París? ¿Y por qué Cádiz no es París? ¿No? ¿Por qué los españoles no pueden modificar con naturalidad la carta como han hecho alemanes, franceses o incluso italianos? Es decir, que hay algún tipo de impedimento natural que impida al cuerpo político español modificar, actualizar el texto de 1978. Bueno, esta es la tesis y este es el contexto. Yo he leído los trabajos editoriales del periódico, he leído la tesis, la conferencia reproducida de Pedro J. Ramírez en Cádiz sobre este tema, he leído las aportaciones de Jorge de Esteban, un buen colega de esta materia, y me hago la misma pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de incapacidad hay para reformar un texto que a ojos vista comienza a presentar con más o menos urgencia una modificación de su articulado? Para empezar, ya lo intentó el gobierno socialista con el orden sucesorio a la corona, con la invocación de la cláusula Europa ausente en nuestro texto después de tanto tiempo, parece que el país no hubiera ingresado en Europa, y con otras modificaciones que no llegaron a parte alguna. Y este es el tema y esta es la cuestión, de alguna manera, que afecta no solamente a la clase política, sino también a la clase académica, que sigue con más o menos seguidismo y con más o menos oportunidad los debates políticos. ¿Qué ocurre en España? ¿Qué dificultad añadida hay para no poder modificar el texto del 78, que después de 32 años presenta este grado de envejecimiento? Bueno, yo no creo que sea un tema técnico, de imposibilidad técnica de reformar la Constitución, aunque solo sea por el ejemplo empírico de la última reforma del artículo 135. En una convocatoria de un viernes de final de agosto, en plena canícula, las fuerzas políticas se ponen de acuerdo en reformar un artículo, ¿por qué no en vez de 135 pueden reformar otro, ¿no? ¿Qué motivos hay, qué causas hay? En una especie de convocatoria casi pirata, ¿no? Donde se convocan al pleno de la Cámara para convalidar un decreto ley, y resulta que digo que lo viví de cerca porque tenía en aquel momento cerca de mí a la amistad con un exministro del gobierno Zapatero, les convocan para la convalidación de un decreto ley, y resulta que en la convocatoria de esta sesión de las Cortes Parlamentarias se filtra, se cuela, nunca mejor dicho, se cuela de rondo una reforma nada más y nada menos que del artículo 135 de la Constitución. Si se pudo hacer entonces, el razonamiento es ¿y por qué no se puede hacer, digamos, tocando otros temas que son también de manifiesta urgencia y necesidad, como el orden sucesorio a la corona, o como la cláusula Europa, o como, yo qué sé, o como la reforma de algún punto del título octavo? De manera que dificultades técnicas que yo sepa no hay. Si se hizo, se pudo hacer también para otros preceptos. Luego hay que pensar si no son dificultades técnico-jurídicas, son dificultades entonces de voluntad política. De voluntad política, es decir, la incapacidad manifiesta de la clase política de ponerse de acuerdo sobre un texto y sobre un proceso de reforma que es verdad
que se sabe cómo empieza y no cómo termina. Es verdad que el español le gusta mucho la improvisación, hay temores fundados probablemente de decir, si tocamos el orden sucesorio, nunca mejor dicho que ahora, ¿por qué no tocamos también el estatuto jurídico de la jefatura del Estado? Y alguno pensaría, y nos quitamos del medio, pues a un jefe del Estado que se dedica a matar elefantes. Pues bueno, esto es una especulación periodística que no corresponde a un foro académico como el que ahora nos ocupa. Ahí no entro. Ahí es muy libre cualquiera de pensar también sobre esta materia. Lo cierto es, el resultado es que la clase política y la opinión pública que la acompaña, incluido estos rotativos, que de alguna manera la pregunta que ha hecho el profesor García Ruiz lo hacen los medios de comunicación. ¿Por qué no reformamos de una vez el texto de la Constitución en aquellos aspectos? Bueno, simplemente yo creo que no es la incapacidad de ponerse de acuerdo, que claro que recuerda mucho al argumento histórico que decía el profesor García Ruiz, ¿no? Hombre, a mí es preocupante, ¿no? Es preocupante que un país solo haya cambiado a golpe de... La estadística es brutal, a golpe de pronunciamiento militar, de asonada, de golpe de Estado. Un país que tiene el déficit, que tiene en su haber una guerra civil cada 50 años, hombre, es preocupante, ¿no? Yo pensaba que se había superado esta especie de dificultad congénita del español para llegar a acuerdos políticos importantes sin hacer uso de la violencia. Esto que está en nuestro debe histórico, hay que empezar a ponerlo otra vez. Es decir, ¿cómo es posible? ¿Por qué es que el cambio constitucional no tiene un funcionamiento normal en vez de patológico? Y yo pensaba que los españoles, a la altura de los tiempos, ahora, 2012, podían encontrar el cauce y decir, ¿por qué no se han reformado los textos? Como decía, la historia es elocuente, ¿no? La historia desde Cádiz, en 2 siglos, hasta ahora es elocuente, ¿no? Las dificultades patológicas de los españoles para utilizar el procedimiento de reforma previsto en la propia Constitución. Y la historia es tan llamativa, el saldo es tan negativo que, podría uno pensar, parece que es una dificultad congénita, pero si este argumento no se da por bueno, dificultad congénita de los españoles para reformar la Constitución, si la han reformado en agosto en un artículo. Entonces, yo creo que hay que atribuirla a un cierto despiste, es una palabra, es un eufemismo, a un cierto ensimismamiento, a una cierta borrachera social de la opinión pública que no es capaz de producir estímulos en la clase política, que es la que debe capitanear, es la que debe ponerse de acuerdo en algo más que una especie de acuerdo que llama algunas veces en falso, pro futuro, ¿no? Que ya viene de la obra clásica de Carl Schmitt. Estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, pero ya nos pondremos de acuerdo en el futuro, ¿no? Y ese futuro cuando llega, porque apremia, ese futuro cuando llega. Aquí hay un punto negro del sistema político que no sé cómo se va a resolver, no sé qué va a terminar, pero hay una falta ahí de liderazgo, hay una falta de política constitucional clara. Es decir, no basta probablemente con un informe del Consejo de Estado. No basta. Pero, que a mí me gustaría apostillar, José Luis, para que los alumnos tengan claro, los que no lo tengan, en la Constitución española hay unas partes que son muy difíciles de reformar, como algunos sabéis, aunque todos los que han aprobado debían saberlo ya bien. Es el título preliminar, ¿verdad? La sección primera del capítulo segundo, el título primero, el título segundo, que es la corona, y para usted consta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el tema de la sucesión a la corona, que está en el título segundo y por lo tanto es de muy difícil reforma? Y a mi juicio eso se está utilizando como coartada para no abordar las otras reformas que se pueden hacer muy fácilmente, como acaba de recordar el profesor Cascajo. Se ha hecho con nocturnidad en periodo vacacional porque simplemente se han puesto de acuerdo los 3/5 de las cámaras y resulta que es que con ese sistema o con ese procedimiento se puede reformar todo el título que se refiere al gobierno, todo el título que se refiere a las Cortes, todo el título que se refiere al Poder Judicial, todo el título que se refiere
al Tribunal Constitucional, todo el título que se refiere a economía y finanzas, todo el título que se refiere finalmente al Estado autonómico. Bueno, y si todo eso se puede reformar, como acabamos de ver que se ha reformado en agosto el artículo 135, ¿a qué cuento viene contarme todo eso de las dificultades insalvables de adaptar la Constitución? Que esto, hago la intervención para recordarlo y apostillarlo porque me parece que es de puro sentido común. Con lo que acabas de decir, pues posiblemente desembocamos en la parte más complicada, ¿no? Y que ponemos a José Luis Cascajo en la posición de más estrés, ¿no? Para que muestre su posición. Hay un sector de nuestra disciplina que aboga, muy minoritario, pero que no podemos desconocer, entre otras cosas porque ha influido poderosamente en eso que se llama el nuevo constitucionalismo iberoamericano, latinoamericano. Bueno, pues ese sector aboga por una ruptura constituyente. Ya sacaba un libro panfleto que se llama Por una asamblea constituyente. Yo creo que es un libro que se sube un poco al carro del movimiento indignado, de los indignados, que algunos llaman respectivamente los perroflautas. Yo creo que no hay que utilizar ese tipo de calificativos, sino que es un movimiento que hay que mirar de frente. Y al hilo de esa tesis de la ruptura constituyente, me gustaría preguntarte, José Luis, tu opinión. No tu opinión, me gustaría ponerte que afrontaras el reto que te voy a proponer. Nosotros estamos hablando aquí ante una audiencia que mayoritariamente ni votó la Constitución, no había nacido cuando los que, en fin, nos sentimos protagonistas del consenso constitucional votamos en referéndum la Constitución. Y, por tanto, pues, razonablemente pueden sentirse desafectos, pueden sentir desafección al texto constitucional. ¿Cómo promoverías tú la regeneración del texto constitucional, ¿no?, sin subirte al carro de la ruptura constituyente? Pero ¿cómo alentarías las virtudes de un texto constitucional que nos ha regido 32 años y en qué puntos concretarías ese afán regenerador, ¿no?, que podría recuperar cierta ilusión constitucional para mucha gente? ¿En qué puntos concretamente crees que se debería incidir? Breve, porque estamos en el límite. Sí, breve, y por eso digo que te pongo... Menos mal que es breve, porque si no me pondría en un aprieto. O sea, que valero que sea breve el tiempo que dispongo, ¿no? Porque la pregunta, menos mal que la deja para el final, ¿no? Es de AUPA, ¿no? Sí, regeneración del texto vigente sin ruptura del mismo. Esta es la cuestión. La respuesta fácil, mecánica, automática, la he apuntado un poco hace pocos minutos y me parece insatisfactoria. Es decir, simplemente echar la culpa, como dicen los sondeos de opinión, a una clase política bien instalada, pero de alguna manera indolente y poco motivada para hacerse una especie de suicidio colectivo. Me parece una respuesta, posiblemente explica algunos comportamientos, pero no es suficiente de cara a ustedes, y de cara a mí mismo, he pensado muchas veces, ¿por qué no reproducir el fin de la Segunda República Italiana y de alguna manera cargarse a toda la clase política a través de jueces y magistrados? En esta materia los experimentos es mejor hacerlos con gaseosa. No sabemos. Por tanto, no me basta con esta respuesta, es decir, una especie de nueva clase política en los puestos de poder. Tampoco parece fácil acudir a una especie de respuesta institucional. Bueno, que sean las instituciones. Hombre, yo creo que el país vive un momento de tónica bajo respecto a las instituciones. Si las instituciones, me refiero a todas, empezando por la Corona, el Poder Judicial, el Parlamento Español, las Cortes Generales, el Congreso, el Senado, por fin encontrará su lugar, que lleva buscando su lugar y no lo encuentra. Y así sucesivamente, hombre, una cierta mejora del sistema se produciría sin duda alguna, ¿no? Pero tampoco me parece suficiente, dada la gravedad de la cuestión. Regeneración del texto sin ruptura, ¿y en qué puntos? Y luego, ¿cuál sería el calendario de estos puntos, ¿no? Ese no te he preguntado. Bueno, bien. Calendario no. No, los puntos. Yo creo que no vale la apelación cómoda a la clase política, o no es suficiente.
No vale tampoco echar balones fuera diciendo pues que sea el Consejo de Estado el que me haga un magnífico dictamen profesoral y me diga los puntos que son necesariamente reformables. Tampoco basta con eso, ya se hizo, y sin embargo, al no haber clima político, el Gobierno, con buen tino y cuidado, dijo: voy a guardar el informe del Consejo de Estado para mejor ocasión. Tampoco basta esto. Luego sigue sin bastar las respuestas al uso. Luego, arriesgándome a decir mi opinión en este punto, establecería lo siguiente. Claro, la crisis económica con estas magnitudes macroeconómicas sirve de cortina de humo y de alguna manera vuelve académica e inútil cualquier solución que yo pudiera dar al caso. Quiero decir, es de tal magnitud la crisis económica, es de tal esto que cualquier propuesta de ingeniería constitucional dicha por un profesor ya mayor de la materia en este foro carece de interés. Pues esto es lo triste. Carece de interés. Yo creo que sería el momento, indignados y menos indignados, de ponernos de acuerdo en repensar la situación actual. Ese es el momento. Un país con más nervio intelectual no solamente haría actos académicos de homenaje a textos históricos. Yo creo que sería el momento de llamar a la sociedad civil a causa, a los colegios profesionales, a las academias, a los ateneos, a la gente, a todo el nervio intelectual del país y decir: vamos a pensar entre todos si podemos llegar a una solución que esté a la altura de las circunstancias presentes. Porque yo pregunto, más que responder, pregunto: oiga, me sirve el pretexto gaditano, más difícil lo tenían en Cádiz, o por lo menos tan difícil lo tenían, ¿no? Y sin embargo, quiero decir que estoy apelando a un movimiento de excitación espiritual de los colectivos, del pueblo. Y decía Mortati, el viejo Mortati, hablando de la constituyente: un momento constituyente es un momento de excitación espiritual. Hombre, no es conveniente estar excitado espiritualmente continuamente, no es bueno para la salud pública. Pero de vez en cuando, quizás sea el momento de que nos pongamos a pensar entre todos y a buscar acuerdos para contestar a la pregunta del profesor Revenga. Porque los cambios, para hacerlos hace falta dos condiciones. Uno, voluntad. Dudo que exista una voluntad manifiesta por el sistema político actual. Dudo de esto, dudo con conocimiento de causa. Y segundo, una vez que haya voluntad, poder hacerlo. Es decir, contar con los votos necesarios para que las propuestas de reforma vayan a buen puerto. No creo que se den ninguna de las dos circunstancias. Yo creo que el sistema basta seguir la prensa diaria y el pulso de los partidos políticos. Están en muy mal momento. No creo que tengan interés ni el Gobierno ni la oposición de plantear una operación intelectual como la que yo estoy incitando a que empiece ya y ahora. No creo que, alguna conferencia dispersa, algún centro de menor importancia. Quiero decir, les voy a poner un ejemplo muy concreto. Hace 2 semanas, el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, a quien le correspondería la competencia de contestar a esta pregunta, un historiador de las ideas políticas, competente, letrado de las Cortes, Benigno Pendas, ha dicho: ya es hora de que saquemos las secuelas jurídicas correspondientes a Cádiz. Bueno, pues saquémoslas. Las consecuencias jurídicas y políticas, bueno, pues saquémoslas. ¿A qué esperamos? ¿A qué esperamos? ¿A que haya desórdenes callejeros masivos? ¿A que la situación del país se deteriore? ¿A que el texto siga sufriendo? ¿A que el Tribunal Constitucional siga sin estar renovado? ¿A que las instituciones, existan de alguna manera en una vida lánguida que no es capaz de provocar consensos políticos? ¿A qué están esperando? Los que por obligación del cargo, nosotros bastante hacemos con poner en público estas ideas, pero hay alguien que las tiene que conducir, y estos son, digamos, el sistema político que lo veo, si me permiten la expresión, compinchado en el mantenimiento más torpe del statu quo. Y el ejemplo territorial es evidente, ¿no?
El ejemplo territorial es evidente, pero que van a pensar que se puede hacer un Estado federal, simétrico o asimétrico, si no hay mucha densidad de pactos, de acuerdos, de voluntades en un país complejo como es España, plural, con fuerzas políticas centrífugas, con problemas difíciles. Ellos lo saben, ¿no? De manera que falta voluntad política y falta que este discurso de alguna manera cobrara una oficialidad mayor. Y después ya, una vez que esto el país se embarcara en operaciones de reforma, pues empezamos. Si quieren, empezamos. Y yo puedo hacer la lista. Empezar la lista, de cualquier... empezando por el primer título hasta el último. Bueno, muchas gracias, profesor Cascajo. El reloj es implacable. Estamos cercanos ya a la 1 y lo que corresponde ahora es dar un poco turno de preguntas a los alumnos y al público asistente, si así lo tienen a bien, sobre cualquiera de los aspectos que hemos tratado a lo largo de estos 3 bloques, tanto la biografía del profesor Cascajo, sus memorias docentes y académicas, en la Constitución del 12 o la Constitución del 78. Así que tienen ustedes la palabra. Tenemos entre los oyentes, perdón, que se me ha olvidado señalarlo, otro profesor de Bolonia, que es el profesor Antonio Troncoso, al que antes... Otro bolonio, ¿no? Sí, sí. ¿Quieres decir algo, Antonio? Darles gracias a los organizadores y a ustedes por su asistencia y por el interés manifestado en esta temática. Bueno, pues muchas gracias a todos. Terminamos.